Aquí un pedacito y hago una oración y ya usted me va poniendo. Listo. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Te damos gracias, Señor, por este día, por la comunidad, por el Padre Jaime, quien entregó y sigue entregando su vida al servicio del Evangelio, al servicio de la palabra. Te pedimos, Señor, que nos regales tu Santo Espíritu para que sea Él el que nos ilumine hoy y nos ayude a discernir en este día nuestra vida y nos ayude a caminar por los senderos que llevan al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy recuerdo con especial cariño al sacerdote que me casó hace ya 30 años. Y lo recordaba al leer algunos apartes de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. La última vez que me confesé con él, me despidió con una verdad que pregonaba cada vez que podía hacerlo con todo el rebaño que guiaba como buen pastor. Monito, me decía cariñosamente, ¿sabes de dónde te viene la fe que hoy te acompaña? Y decía, de tus abuelos y de tus papacitos. Ellos, aseguraba con total convicción, sembraron en ti la semilla de lo que hoy te guía espiritualmente. Es decir, sembraron la fe que hoy te mantiene en pie. Categórico, el padre estaba convencido de que la fe popular, esa que profesaban nuestros abuelos, bisabuelos y aún nuestros padres, todos campesinos humildes, fue la siguiente para nuestro propio caminar en la iglesia, en nuestra iglesia, en ese cuerpo místico de Cristo. Son muchos los casos que conocemos todos, y también sin muchos conocimientos que denotaran una profundidad teológica o incluso bíblica, ellos, nuestros mayores, infundían y sembraban ese cariño por la vida cristiana en nuestros corazones. Desde muy pequeños, desde que nacíamos. Mi abuela, por ejemplo, me sentaba en un sitio en la cocina y mientras cocinaba me contaba el Evangelio y la historia sagrada en forma de relatos que se me antojaban fascinantes, por decirlo menos. En cada palabra suya iba sembrando la semilla. Igual cosa hacía mi padre cuando me llevaba a misa cada domingo por ser fiesta de guardar y claro, a todas las procesiones durante la Semana Santa. Allí mi papá me explicaba por qué cada paso de la procesión, el significado de las imágenes y cómo debíamos comportarnos y vivir esos momentos. Recuerdo perfectamente, era un ritual sagrado, respetuoso, delicado. Cada vez que salíamos a misa, o salíamos a una procesión, o salíamos a algún servicio religioso. Se trata nada más y nada menos que de las riquezas que el Espíritu Santo despliega en la piedad popular con su iniciativa gratuita, como lo expresa el Papa Francisco en el numeral 124 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Esa es la gratuidad con la cual nos aborda el Espíritu Santo y nos regala no solo sus 7 dones, sino la fe. Desde pequeños, por medio de ayudas adecuadas, o como dice la palabra también, con cuerdas humanas. Y recuerda el Papa que en el documento de Aparecida, los obispos la llaman también, óigase bien, espiritualidad popular,
o mística popular. Esa es la raíz de la cual depende nuestra propia experiencia, esa experiencia de Dios, de su amor, de su caminar con nosotros, de esa historia nuestra a su lado y de esa historia acompañada por Él. Como dice el Papa, se trata de una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. Y es que no cabe en el orgullo humano, sino en la grandiosa sencillez del espíritu, esa opción de vida que nos hace cada vez más próximos a Dios, hace sentirnos más hijos suyos y reconocerlo como nuestro Padre. Esa espiritualidad popular, agrega el Papa Francisco, no está vacía de contenidos, como pensarían muchos, sino que los descubre, esos contenidos, y expresa más por la vía simbólica que por el uso de la razón instrumental. Es, continúa el Papa Francisco, una manera legítima de vivir la fe. Óigase bien, legítima. Un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros. Hasta allá llega esa entraña popular, esa vivencia popular de la fe. Sí, desde la vivencia popular de la fe también podemos experimentar ser misioneros. ¡Qué bonito! Y va más allá la exhortación del sumo pontífice, pues él insiste en que esa religiosidad popular conlleva la gracia de la misión, del salir de sí y del peregrinar. El caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a nuestros hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador. Y eso me parece tan importante, tan nuestro. Es que no es instrumental, es decir, no es científico, es sencillo, es de la cotidianidad, es del pueblo, es de la vivencia nuestra, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, que nos han arraigado en esa fe popular. Y por eso dice el Papa, el caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos. Eso nos hace tener un gesto evangelizador, evangelizador con los hijos, por supuesto, evangelizador con los otros, con los hermanos. En este sentido, recuerdo también las muchas experiencias que nos encontramos en familiares y amigos, incluso en quienes hemos tenido la oportunidad de visitar esos santuarios donde el recogimiento, el fervor, la piedad popular, todo eso se junta. Por ejemplo, el santuario de Nuestra Señora de las Lajas en el departamento de Nariño. Ese es muy popular, todos lo conocen, al menos aquí en Colombia. ¿Con cuánto fervor asisten a ese sitio miles y miles de feligreses todos los días? Es una gigantesca romería desde diversos lugares de Colombia y aún desde otros países vecinos. Hay romerías permanentes a visitar el santuario de Nuestra Señora de las Lajas. ¿Por qué? Porque hay una religiosidad popular arraigada. Van hasta allí a orar, a pedir, a dar gracias. Esa devoción, sus rezos, sus intenciones, sus promesas, sus peticiones, en fin, toda esa amalgama de sentimientos y prácticas de quienes van allí y ven allí una esperanza para sus inquietudes, para sus dificultades, para sus sufrimientos, y también quienes ven una oportunidad por venir. Hablan de una religiosidad popular, todas esas expresiones. Una religiosidad popular que no, por ser popular, se puede descalificar. Por el contrario, son prácticas que se transmiten de generación en generación, en una especie de rito cultural, donde eso, precisamente lo cultural, se junta con lo religioso, dando paso de esa manera a un testimonio bien interesante para las nuevas generaciones de hijos y de nietos. Eso es lo importante. Eso es lo que llama el Papa, óiganse bien, la fuerza evangelizadora
de la piedad popular, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Y por eso se constituye en algo más fuerte, más profundo, más definitivo. Se constituye nada más y nada menos que en una fuerza misionera arrastrada por esa piedad popular. De ese tamaño es. Es mucho más importante de lo que hemos creído seguramente a través de la historia, de lo que nos podríamos imaginar. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco destaca esta vivencia del pueblo, esta vivencia de nuestros mayores, y cómo nosotros hoy somos de alguna manera producto de esas enseñanzas. Y es ahí donde el Papa insiste en que no se puede coartar, y mucho menos se puede pretender controlar esa religiosidad popular por su fuerza evangelizadora, precisamente. Y es que es controlable esa decisión arrolladora del pueblo. Surge esa pregunta. ¿Es controlable esa decisión arrolladora del pueblo? No lo creo posible. No lo creo, porque nace del corazón y al mismo tiempo hace parte de la cultura del pueblo. Y, ojo, la cultura es algo dinámico, dice el Papa en Evangelii Gaudium, es algo dinámico que un pueblo recrea permanentemente y cada generación lo transmite a la siguiente. El ser humano es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece, asegura el Papa. Es decir, es permanente, es constante, vive en movimiento, no se estanca. Esa fuerza evangelizadora de la piedad popular se transmite de generación en generación. Por eso somos hijos y padres al mismo tiempo de la cultura a la cual pertenecemos. Y nuestra cultura tiene en sí misma esa condición de religiosidad popular. Incluso va más allá el Papa, pues asegura que la forma siempre nueva de transmitir la fe se debe a la inculturación del Evangelio en el pueblo, gracias a un proceso de transformación cultural. Es mucho más profundo. Así las cosas entonces. Esas múltiples expresiones de fervor que vemos en las fiestas patronales, por ejemplo, o las procesiones a los santuarios, que no por estar más cercanos a nosotros son menos importantes, si se les compara con el de las Lajas, por ejemplo, que está a cientos de kilómetros, en este caso de Medellín propiamente. Por ejemplo, el Señor Caído de Girardota, que está acá más cerca, con peregrinación propia a bordo cada Jueves Santo en la noche. Dice la tradición popular que visitar el santuario después de caminar varias decenas de kilómetros durante toda la noche, incluso descalzos, otorga gracias y bendiciones especiales. Así ha crecido nuestra cultura, practicando, por ejemplo, esa visita al Señor Caído de Girardota. Y allí se acumulan 40, 50 mil personas un Viernes Santo en la mañana, después de caminar toda la noche. Se arrodillan, piden, dan gracias, alaban al Señor, oran horas en ese fervor popular. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos y muchos matrimonios o padres y madres de familia llevan allí al santuario del Señor Caído de Girardota a sus hijos o familiares más allegados en esa romería, transmitiendo de esta manera una fe y una práctica que nunca se borrarán de sus memorias. Quizás allí fue sembrada la semilla de una posterior entrega espiritual de muchísimas personas. Eso no se borra. Yo me acuerdo, a mí no se me borra la imagen de hace más de 40 años, cuando les decía al comienzo, mi papá me llevaba a las procesiones de la Semana Santa o a la misa, y yo le veía ese fervor con el cual se arrodillaba cuando comulgaba, y me enseñaba las primeras oraciones. Se me acercaba al oído y me susurraba esas oraciones que debía tener en cuenta cuando comulgaba. Me llevaba a las procesiones y me enseñaba con qué pedagogía popular, humilde, sencilla, campesina, todo lo que significaba la entrega de Jesús, el lavatorio en el jueves, el viacrucis del viernes, la soledad,
esa vivencia de María, de ese dolor de madre. Luego la resurrección. Todo ese fervor popular sembraba semillas en mi corazón que más tarde darían fruto. Con razón el Papa afirma en el numeral 122 de la exhortación Evangelii Gaudium que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Es una verdad absoluta, diría yo. El pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Porque es cultural y porque es de generación en generación. Constante, dice el Papa. El pueblo al pueblo. ¿Sí? Cara a cara. Padres a hijos, abuelos a nietos, tías a sobrinos, tíos a sobrinos. De ahí que haya un fuerte arraigo de la fe mediante aprendizajes heredados de los ancestros. La cultura se transmite de esa manera. No aparece por generación espontánea. La fe tampoco lo hace. Ella se transmite, se contagia, se pasa de uno a otro mediante vivencias particulares, reales, practicables y aplicables. Esto no es por generación espontánea. La fe no le cae a uno porque sí. La fe no le surge de la noche a la mañana. La fe se construye desde pequeños, con todos estos detalles de amor, de fervor, de espiritualidad. Ya lo decía el Papa Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. La piedad popular refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. ¡Qué belleza! Retumban ahora con más fuerza las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está. Lo decía el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi. La piedad popular refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer y que solamente Dios puede calmar. Una sed que solamente Dios, como con la samaritana, puede calmar de verdad, porque Él es la fuente de agua viva. Una fuente de agua viva revelada solamente a los sencillos, a los humildes, a los pobres, entendidos estos como los que tienen el corazón dispuesto para recibir esa buena nueva. Recuerdo otra historia de mi infancia. El abuelo materno se pegaba literalmente al radio en cada Semana Santa para escuchar, y con cuánto fervor, los sermones de los sacerdotes que tenían fama de buenos oradores. Eran otros tiempos, cuando todo se paralizaba mientras transcurría entre oraciones y devociones la Semana Mayor en los pueblos y hasta aquí, en la gran urbe, en las ciudades. Al fin y al cabo, eran hombres y mujeres venidos de los pueblos, quienes mantenían la práctica popular de escuchar los sermones y homilías de las ceremonias santas. Yo recuerdo, el abuelo literalmente acercaba el oído al radio, era medio sordito, y le ponía volumen, y cuando empezaban los sermones, él hacía un alto en lo que estuviera haciendo, no lo interrumpía nada ni nadie, y escuchaba atento el sermón. Esa imagen del abuelo no se me va a borrar. Esa imagen de él permanecerá en mi vida. Y ahí yo aprendía. Yo, inquieto de niño, me ponía a ver al abuelo porque le gustaban tanto esos sermones. Pero detrás de mi inquietud, escuchaba al abuelo. Y escuchaba los sermones y se me iban quedando. Frases, términos, exposiciones de los sacerdotes. El abuelo suspendía entonces todo trabajo, toda obligación casera, para escuchar detenidamente esos mensajes entonados que pronunciaban todos estos sacerdotes. Eran momentos para él santos y dignos de total silencio y atención, y eso es muy importante. Entraba en oración, en una oración a su medida. El abuelo en ese momento se sintonizaba literalmente con la radio
y entraba en oración. Y para entrar en oración pedía silencio alrededor. Se concentraba, como manda cuando hay que ir a la oración. Bien, ¿quién podría atreverse a negar que esa religiosidad popular calaba de a poco entre nosotros, los más pequeños de la familia, mediante una práctica constante y aprendida a fuerza de repetirse y quedarse adherida a la piel y al corazón? Simientes de una fe que crecía y que crecería hasta formar ella misma un frondoso árbol que echaría sombra para albergar hijos que a su vez aprenderían de esas tradiciones sanas y santas. ¿Por qué era eso? A los nietos y a los hijos nos quedaba una imagen de un anciano casi santo, escuchando la palabra de Dios a través de la radio. Ahora que nos acercamos a Pentecostés, bien vale la pena retomar, y no de manera casual, las palabras del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium al referirse a este aspecto de la fe. Él dice que esta religiosidad popular es obra del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, y retoma entonces las palabras de Romanos 5:5. Romanos 5:5. Esta religiosidad popular es obra del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, la religiosidad popular, más que avalada, es inspirada por el propio Espíritu Santo. Insiste el Papa en que, lejos de menospreciar la piedad popular, debemos alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación, que es una realidad nunca acabada. Cada uno de nosotros seguramente tiene historias bien interesantes de religiosidad popular en su familia. Por ejemplo, las novenas al Divino Niño, a la Virgen en cualquiera de sus representaciones, las oraciones a ciertas horas del día, las velas encendidas por una gracia especial, acompañadas por una oración o una novena al santo de nuestra devoción para que interceda ante Dios por nosotros. La visita a un templo en especial, la coronilla a la Divina Misericordia, la misa los martes de María Auxiliadora en un templo específico. Todo eso es religiosidad popular. Y todo eso, de una u otra manera, se ha ido quedando de generación en generación, sembrando semillas de fe. Por ejemplo, la placa a la Virgen de la Gruta que me hizo un milagro es otra expresión de religiosidad popular, o para pedirle que no se le olvide tal o cual necesidad mía o de mi familia. Vemos cantidad de gente en todos estos santuarios de la ciudad acercarse en los momentos que ya hay destinados para ello, a orar. Y podríamos quedarnos enumerando muchas historias o prácticas de religiosidad popular, una costumbre tan arraigada que se ha convertido en la primera fuente de nuestra fe. En la primera porque desde niños de brazos, nos llevan, nos conducen, nos llevan y nos traen en esas prácticas populares que son las que se van quedando en nosotros y van haciendo nido para años después reactivarse y nosotros, por ejemplo, llegar a una comunidad como el Verbum Dei. Eso es. Por eso hay que tenerla en cuenta como la evangelizadora de pueblos gracias a la inculturación del Evangelio, a la inculturización del Evangelio. Ahora bien, este acervo cultural que nos ha sido dado y con él toda una herencia religiosa, cual tesoro sagrado, debemos fortalecerlo con otros elementos propios de los tiempos modernos que ya no se basan solo en la teoría, sino que van a la práctica, algo así como ponerse en camino. Somos conscientes de que esa religiosidad popular que sembraron nuestros mayores desde niños, nosotros siendo niños, ahora hay que alimentarla, hay que custodiarla, hay que acrecentarla, hay que llevarla a la madurez en nosotros. Por eso debemos ponernos en camino para profundizar en las raíces de nuestro carisma, de nuestra fe, de nuestra comunidad, pues a ella hemos llegado, porque hay semillas sembradas por nuestros mayores,
las cuales hace rato empezaron a brotar y empezaron a dar fruto. Esos brotes de fe ahora debemos alimentarlos para que crezcan y den fruto en abundancia. Y claro, para ello existen los medios. ¿Cuáles medios? Pues los que ya todos conocemos. La oración profunda y de alta calidad, no la oración por dejar. La revisión de vida, bien hecha. El contagio de fe, bien fraterno. Las convivencias, los retiros espirituales, la escuela de la palabra, la misa, los sacramentos, las formaciones, las escuelas de discípulos y de apóstoles, los procesos de discernimiento, en fin, muchas son las posibilidades para que nuestra fe heredada aumente con suficientes raíces que nos aferren a la roca que es Cristo. Porque esa es la invitación y ese es el objetivo. Que nosotros nos cimentemos en la roca que es Cristo. Y es que las múltiples amenazas que tiene nuestra fe hoy por hoy exigen una puesta a punto de nuestras capacidades de enfrentar los embates a fin de que podamos salir avantes de todas esas circunstancias adversas. Y además de transmitir a nuestros hijos y nietos una fe a toda prueba. Repetir lo que hicieron con nosotros. Ahora nosotros, en esa práctica de religiosidad popular, estamos llamados a sembrar las semillas en nuestros pequeños, porque la caridad es el mejor termómetro